Bien, si no hay preguntas, entonces iniciamos la segunda parte. Los métodos de barrera tienen como finalidad impedir que el espermatozoide sea liberado en la cavidad vaginal y si éste es liberado, pues no pueda sobrevivir creando un medio hostil. Existen diversos métodos de barrera. Hay masculinos como el preservativo y hay femeninos como el condón femenino, como el diafragma, el capuchón, espermicidas. El gran problema de estos es que cuando no se usa adecuadamente, la tasa de embarazo puede incrementarse. Tiene la ventaja principalmente el preservativo y el condón femenino de evitar las enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, que es el único método que ha demostrado que tiene efectividad de protección contra las enfermedades de transmisión sexual, es que su uso se recomienda junto a otro método que tenga una mayor efectividad en anticoncepción. Y hemos hablado también del componente nonoxinol 9 y hemos dicho que el nonoxinol 9 podría incrementar los microtraumas vaginales que se producen durante una relación sexual y por lo tanto podría incrementar la posibilidad de el contagio de ciertas enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el HIV. Entonces, a tenerlo en cuenta. Generalmente, su uso es para una sola vez. Después de haberse usado, debe descartarse y se debe tener ciertos cuidados. Así, por ejemplo, en el caso del preservativo masculino, pues se recomienda que debe aplicarse con el pene erecto, apretando la parte superior de la parte cerrada del preservativo, tratando de que no se cree aire en el interior. Se debe colocar hasta la base del mismo y debe retirarse una vez concluida la relación sexual, pero fuera del contacto con la vagina. De esta manera se tendrá la seguridad de que no hay posibilidad de que gotee o caiga alguna partícula de semen dentro de la vagina o cerca de la vagina y pueda producirse un embarazo. En el caso del condón femenino, básicamente es la forma como se retira. La colocación no es difícil, se lo puede colocar ella misma o puede colocárselo parcialmente, pero siempre viendo de que el círculo mayor proteja toda la región de la vulva y con la penetración pues el dispositivo se va a introducir. Acá el principal cuidado que hay que tener es en la forma de retiro, como les decía, enroscando, dando una vuelta, luego retirarlo y desecharlo. Todos, como les vuelvo a decir, se usan solo una vez. La mayor dificultad que tenemos con el método de barrera es sobre todo por el lado masculino, en el que tratan de dar diversos, llamémoslo, pretextos que tienen que ver con la disconformidad de la relación sexual, aduciendo que tienen una menor sensibilidad cuando usan el preservativo. Esto ya ha sido demostrado que no es cierto, que los preservativos son suficientemente delgados y que una persona puede tener una relación sexual sin ningún problema. Su principal desventaja está en que yo tengo que usar el método preservativo en las condiciones en que yo he indicado. ¿Ya? Otra cosa que debemos tener en cuenta es de que muchas veces la pareja no colabora con el compañero. No solamente es cuestión del hombrecito, sino también de la mujercita, en el sentido que no le gusta tener relaciones con preservativo, y esto hace pues de que el varoncito no pueda protegerse en esa relación sexual.
Es muy importante entonces hablar no solamente con el varón, sino también con la compañera. Inclusive, la compañera podría ayudar a que la colocación del preservativo sea placentero, ¿ya? Y hay que tener cuidado con el preservativo, sobre todo en que esté en un sobre cerrado, que no esté abierto, que no se haya dañado el lubricante, lo que pueda condicionar una rotura posterior. En cambio, en el lado femenino, ¿ya? Brinda la misma seguridad. Vean ahí cómo está colocado el preservativo. ¿Ya? Lo más difícil a veces es que la mujer se introduzca la parte inferior dentro de la vagina. Como les digo, eso lo puede colaborar el varón. Pero es un excelente método para protegerse contra enfermedades de transmisión sexual. Otros métodos como el diafragma y el capuchón cada vez son menos usados. Más es la dificultad en colocar el diafragma, por ejemplo, sobre el cuello uterino, ¿no? Y tiene una menor tasa de efectividad, porque se mueve fácilmente durante la relación o porque no se coloca adecuadamente. Y además es reusable, entonces generalmente se le lava, se vuelve a colocar y ya no es igual que la primera vez. Experimenta durante la relación sexual que se caiga el diafragma a un costado. Entonces son varios motivos por los cuales ya casi no se usan estos métodos anticonceptivos. Los espermicidas generalmente lo que van a producir es un medio hostil que va a producir que los espermatozoides mueran, tal como dice su nombre, ¿no? Y no puedan ingresar dentro de la cavidad cervical. Este método también tiene una alta tasa de falla de método. Entonces, no se recomienda que se use solo. Se puede utilizar, por ejemplo, el espermicida como un preservativo, o utilizar el espermicida con otros métodos, como podría ser el coitus interruptus. Pero aún así existe una alta tasa de falla de método. ¿Ya? ¿Cómo es esto del uso del método doble? Cuando hemos hablado nosotros de enfermedades de transmisión sexual, pues hemos hablado justamente de la importancia de protegerse de contraer una enfermedad de este tipo. Y ya les dije que de todos los métodos, la única forma es usando el condón masculino o el condón femenino. Y como nosotros sabemos que tiene una tasa de falla de método un poco alta, pues se recomienda usarlo con un método mucho más efectivo. Entonces, la intención de usar el método doble es que, por un lado, yo no embarace, que tenga una buena anticoncepción, y por el otro, prevenga la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual. Y esto, como les mencionaba, está muy de moda en Europa y con el tiempo probablemente aquí también lo utilicemos, pues sería una excelente estrategia para prevenir y disminuir la tasa de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Hablemos de otro método que es muy usado, que es muy bueno. Tiene una efectividad un poquito menor que la T de cobre, tiene 99%, es decir, una de cada 100 mujeres se va a embarazar. ¿Qué es la T de cobre? Existen diferentes modelos, diferentes formas. Seven-Q, por ejemplo, es una muy conocida, no tenemos en el mercado. Pero la que sí tenemos es esta, la T de cobre 380A o modelo 380A, que es exactamente a una T, tiene filamentos de cobre en sus costados. Existe una versión modificada que también tiene cobre e hilos de plata. Viene con el nombre de Nova-T. ¿Ya? Los costos son muy similares. La inserción es un poquito diferente. ¿Ya? Ya vamos a ver en un ejemplo después cómo se coloca una T y cómo se coloca una Nova-T. El principal
ventaja que tiene este método es que yo no tengo que hacer ninguna actividad durante el coito sexual, no tengo que estar interrumpiendo mi relación para colocarme el método anticonceptivo, me protege por espacio de 5 años aproximadamente, aunque esto puede variar, porque en realidad la T de cobre no va a perder efectividad, se remueve cada 5 años por motivos de seguridad, pero si no causa ninguna molestia se puede dejar ahí mucho más tiempo y la efectividad va a seguir siendo la misma. Recuerden que la T de cobre va a producir anticoncepción, ya que produce un medio hostil para los espermatozoides, produce una inflamación severa a nivel del cérvix y el endometrio. Entonces el endometrio no se vuelve receptivo. Dentro de sus principales desventajas de la T de cobre está el hecho de que si yo no tengo un control adecuado, por lo menos una vez al año, con Papá Nicolau, podría moverse, los hilos del DIU introducirse dentro de la cavidad uterina y moverse posteriormente. Y al moverse, pues podría perder efectividad en cuanto a su método anticonceptivo. La relación con enfermedad pélvica inflamatoria, ya les mencioné que está más relacionado con la inserción que con la permanencia de la T de cobre. Uno de los principales síntomas que yo voy a tener cuando coloque una T de cobre es que pueda que tenga una menstruación un poco más aumentada que cuando yo no tenía colocada la T de cobre. Es por eso que signo, este síntoma, debe ser explicado claramente a las pacientes para que no se asusten y que sepan que el aumento en la duración o en el volumen de la menstruación va a estar dada por la T de cobre. En pacientes que tienen dismenorrea moderada a severa, no es muy recomendable usar la T de cobre porque va a incrementarse el dolor menstrual. Del mismo modo, si yo tengo miomas o tengo deformaciones en el útero, pues no se recomienda ante la posibilidad de rechazo o expulsión de la T de cobre. Otras ventajas de la T de cobre está dado principalmente por el tiempo en que yo tengo que, lo puedo tener la T de cobre, que les dije que es 5 años, ¿ya? Y puede ser muchísimo más, ¿no? Como no es un método hormonal, está indicado en las mujeres que están dando el lactar, ¿ya? Y si quisiera resaltar alguna otra desventaja fuera de las que les he mencionado, es quizás que uno tiene que tener capacitación en cómo colocar una T de cobre, que no tiene nada de difícil, que no es algo que no se puede aprender rápidamente y que todos ustedes deberían estar capacitados y colocar en el consultorio externo del centro de salud donde ustedes trabajen, ¿ya? ¿Qué otros efectos secundarios? Algunas mujeres refieren que tienen calambres durante la colocación de la T de cobre. No sé por qué está esto relacionado, pero es algo muy infrecuente y generalmente se regula muy bien durante los meses posteriores. Y esto es también lo que ya les he mencionado en cuanto a su relación con enfermedad pélvica inflamatoria. Si yo debo analizar también en esa primera consulta cómo es mi paciente. Si mi paciente es una persona que constantemente cambia de pareja o que tiene múltiples parejas, este método no es el más favorable, ¿ya? No se cree que aumente la posibilidad de infección, pero cuando la adquiere, posiblemente sí empeore el cuadro clínico. Entonces, saber en qué paciente, pues yo puedo utilizar una T de cobre es muy importante. ¿Qué más con respecto a la T de cobre? Que existe también los dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel, tanto para mujeres que ya tuvieron hijos y para los que no han tenido hijos. Ya existe un nuevo método que es el HIDIS, ¿ya? Y en cuanto a los métodos quirúrgicos, hay dos, uno para la mujer y uno para el varón. En el caso de la mujer,
consiste, pues, como ven ahí en el diagrama, en entrar por una mini laparotomía a la cavidad abdominal, encontrar las trompas y en la unión del tercio interno con los 2 tercios externos, pues levanto la trompita, hago una cita, ligo la misma y corto el tejido sobresaliente. Y lo que se coloca es reabsorbible, generalmente colocamos catgut crómico 2 ceros, y a los 8 días desaparece y posteriormente las trompas se separan y queda interrumpido así el canal de la tuba. Este método bien hecho, pues es la 100% de que no va a volver a haber embarazo. Sin embargo, ya les hablé que se han descrito casos de recanalización espontánea tubárica y en otros casos de falla en la técnica quirúrgica, ligando otra estructura diferente a la trompa que podría ser el ligamento redondo. En cuanto a la vasectomía, es casi el mismo principio. Lo que yo estoy ligando, como ven ahí en la diapositiva, es el conducto deferente. Se utilizan varias técnicas. Hay una técnica abierta, que es la que utilizan los urólogos, con una incisión marcada y que amerita hospitalización. Y existe una técnica cerrada que utiliza un material muy finito. La ventaja es de que generalmente solo se hace con anestesia local, no amerita hospitalización. Recuerden que el conducto deferente es muy fácil de palpar en el varón, tiene una característica en cuanto a su dureza, que hace que fácilmente se puede identificar. Entonces, no es difícil, hay que tener cuidado en el momento de ligar y en el momento de hacer el corte. Recuerden que el conducto deferente tiene todas las... hay una capa que tiene vasos. Si no ligamos bien, entonces podríamos tener un hematoma. Entonces, las complicaciones de ambas técnicas quirúrgicas son las mismas. Posibilidad de una hemorragia, podría llegar posibilidad de haber lesión de la vejiga o podría ser el intestino. En el caso del varón, principalmente cuando se hace la vasectomía, pues si yo no tengo el cuidado de ligar, ya les dije, puede presentarse verdaderos hematomas y muy grandes. Por eso la recomendación que después de la vasectomía el paciente haga reposo, por lo menos el primer día, es muy importante. Si encuentra alguna tumefacción, se puede colocar medios físicos como hielo, pero generalmente evolucionan muy favorablemente, ni siquiera necesitan un anestésico o un antiinflamatorio en forma posterior. A diferencia de la mujer que sí va a meditar que se hospitalice, ¿no? Hemos visto, cuando nosotros hemos tenido las campañas, los que hemos pasado por el gobierno del señor Alberto Fujimori, hacíamos ligaduras de trompas de forma ambulatoria y hemos visto muchas complicaciones, por eso es que mejor se estila que la paciente debe estar por lo menos un día hospitalizada, observar que no haya ninguna complicación y luego se pueda retirar sin ningún problema. La desventaja de este método anticonceptivo con respecto a todos los que hemos visto es que este es un método definitivo y ustedes deben informar así a los pacientes. A pesar de que existen técnicas quirúrgicas como la recanalización tubárica o la recanalización del conducto deferente, yo debo decirles que la técnica para recanalización es muy mala. Si es que hay éxito en la recanalización, el porcentaje de embarazos ectópicos es muy alta. Y para el caso de la vasectomía es todavía mucho peor porque es muy difícil recanalizar el conducto deferente. Entonces, nosotros en esa charla que yo les digo que debemos dar a nuestros pacientes, debemos explicarles claramente que este es un método definitivo, que no existe técnica quirúrgica, o si existe, explicarles, o si quieren decirles que existe, pues explicar muy bien que la posibilidad de éxito de una recanalización es muy, pero muy baja y pueden existir complicaciones más serias de lo que podríamos esperar. ¿Qué alternativas tenemos para estos casos en los cuales quieren volver a tener un hijo? Vamos a suponer que la pareja tuvo 2 hijos
y que por desgracia uno de los hijos falleció. Y quieren tener otro hijo, pero tienen este método definitivo, ellos eligieron ese método definitivo, pero ahora están, eh, entonces, en el caso de la mujer, pues va a tener que ser fertilización in vitro, si es que tiene la opción económica, y si es que no, se intentará hacer una recanalización tubárica. Ya que a diferencia de una enfermedad pélvica inflamatoria, estas trompas están sanas, y por lo tanto tiene cierto tasa de éxito la recanalización, pero con todas las salvedades que yo les he dado al respecto. Y en el caso del varón, pues él tiene que ir también en este caso a un FIF con aspiración de espermatozoides del testículo del epidídimo, y la otra alternativa es que vaya a ICSI, ¿ya? En él sí, el tratamiento de recanalización es muy, pero muy alejado que tenga éxito. Entonces, las características de la esterilización quirúrgica es que es muy segura, muy eficaz, bien hecho por un especialista. Tener en cuenta lo que les decía, que es permanente. Una vez realizado, pues no necesita utilizar ningún otro método quirúrgico salvo que quiera evitar una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? No tiene efectos secundarios. Ahí dice produce muy pocos efectos secundarios, y eso es cuando se realiza mal una vasectomía. Y lo que pasa es que por la trompa también corren vasos que van a llevar, va a haber recuerden ustedes cómo es la irrigación del útero y de los ovarios, hay una anastomosis. Ahí está también el plexo pampiniforme, y cuando se hace una excesiva ligadura de los vasos que están ahí, podría tener un efecto sobre el ovario. Por eso dicen algunos pacientes, pero se me puede adelantar la menopausia. No, en realidad bien hecho no. Inclusive sacando toda la trompa, no debería tener ningún síntoma la paciente. La principal desventaja es que este método sí necesita un personal especializado, ¿ya? De preferencia un ginecólogo o un urólogo, ¿ya? Lo que les decía, la reversibilidad es muy limitada, ¿ya? Y definitivamente, al igual que el método anterior, tampoco ofrece ninguna protección contra enfermedad de transmisión sexual, incluyendo el HIV. Explicar también que en la mujer la presencia de la ligadura podría proteger contra el cáncer ovárico. Y acá hay varios motivos, pero el principal es el que ya les mencioné yo, en el sentido de que parece que la trompa podría ser uno de los focos principales para el inicio del cáncer de ovario, ¿ya? Entonces, sacar la trompa también podría tener este efecto preventivo. ¿Por qué protegería contra la enfermedad pélvica inflamatoria? Se cree que las bacterias van a subir en un tracto ascendente y van a pasar la tuba después de colonizarla, y luego se van a alojar en el ovario, en el fondo del saco de Douglas. Entonces, al producir una interrupción a nivel de la tuba, pues se detendría el crecimiento o el ascenso de estos gérmenes, y por ello protegería contra la enfermedad pélvica inflamatoria. Es una teoría, no demostrado. No hay un verdadero síndrome post-esterilización, pero sí algunos pacientes, cuando no son bien explicados, pues pueden tener problemas de impotencia funcional, al saber de que ya no pueden engendrar, o igual pasa con la dama, que va a tener una mayor sequedad vaginal, cierto dolor, y le va a echar la culpa a la ligadura, pero en realidad no hay ningún síntoma relacionado con estas técnicas quirúrgicas. Tampoco aumenta la necesidad de una histerectomía, y no debe de ninguna manera afectar la función sexual normal. Antes que me olvide aquí, sobre todo en los pacientes con vasectomía, ya les dije, el hecho de que se haga la vasectomía no implica que ya es estéril desde el día siguiente. Hay que esperar aproximadamente 90 días, que ese es el tiempo que se calcula que todavía podría haber espermatozoides en las vesículas seminales, ¿no? O en otros depósitos, como podría ser la uretra. Por lo tanto,
dar esta recomendación y siempre decirle es mejor que se realice un seminograma o espermatograma a los 90 días y cuando diga que no tiene espermatozoides, recién indicar que puede tener sus relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo. También tener en cuenta que en el caso de la dama, sí, ella sí el método anticonceptivo funciona pues desde el día siguiente en que se ha realizado la esterilización quirúrgica. En el caso del varón, el hecho de que se haya producido la vasectomía no implica que los espermatozoides se van a almacenar en el testículo, en el epidídimo, y ni tampoco que va a crecer. El organismo simplemente ya no va a tener la producción que tenía antes, va a haber una especie de reposición de los espermatozoides que no pueden salir, igual que cuando uno no tiene relaciones durante años, ¿ya? Entonces no va a existir ningún riesgo. Algunos estudios refieren que podría estar relacionado con cáncer de próstata, pero cuando se hacen estudios en metaanálisis no se ha encontrado tal relación, ¿ya? Tampoco hay relación con un aumento en el cáncer del testículo ni enfermedades cardiovasculares. Y explicarle al varón, sobre todo al varón, ¿ya? Que no va a tener problema de erección, que va a eyacular normalmente, ¿ya? Recuerden que el líquido del eyaculado se forma en otro sitio, no en el testículo, pero que no va a tener simplemente espermatozoides. Después todo va a ser completamente normal. Tampoco va a doler el testículo, ni va a haber lesiones, ni cicatrices, ni ninguna formación adicional en la región de la operación. Otro método que podemos nosotros recomendar, sobre todo en las pacientes, no sobre todo, sino en las pacientes que han dado a luz, es el método de la lactancia materna. Ustedes saben muy bien que mientras una mujer lacta, pues hay un incremento de la prolactina y esto va a producir anovulación. Mientras la lactancia materna sea exclusiva, se da una protección, se dice absoluta, durante los primeros 6 meses. Pero cuando la lactancia materna es reemplazada por otra leche o otras comidas, pues la posibilidad de que se produzca la ovulación se incrementa. Por lo tanto, la recomendación es bastante clara. Solo se debe aplicar mientras la lactancia materna sea exclusiva, ¿ya? Es alto el porcentaje de seguridad dentro de los primeros 6 meses si se cumple con este criterio, casi 98%. Otro método es la abstinencia periódica. Y para esto se han ideado múltiples formas del método, ¿no? Existe el método del calendario, existe el método del collar, existen, en fin, todos los métodos que usan la abstinencia periódica, que este es el único que la iglesia recomienda, se basan en el hecho de que yo pueda determinar cuál es mi día fértil, ¿ya? Entonces, hay ciertas condiciones para que este método tenga éxito. Básicamente, que yo tenga periodos muy regulares, ¿ya? Que mi ciclo menstrual varía entre 28 y 30 días, ¿no? No más allá. Que no tenga problemas como ovario poliquístico o otros desórdenes de tipo sexual, porque si no voy a pasar de susto en susto, aunque no haya embarazo, ¿no? Y sobre todo que la paciente tenga cierto grado de educación. No es el más recomendable para aquellas pacientes, por ejemplo, que son analfabetas o que tienen un grado de educación muy bajito, en las que van a equivocarse constantemente para poder determinar cuál es su día de peligro.
Nosotros por fisiología sabemos que el óvulo dura o vive 24 horas y el espermatozoide aproximadamente 48. Entonces, si yo soy una mujer con un método o con un régimen catamenial de 28 días exacto, pues yo sé que la fase lútea dura 14 días, pues entonces el día de ovulación se me está dando en los primeros 14 días, perdón, en el día 14 de mi ciclo menstrual, ¿no? Bien. Teniendo en cuenta lo que les he mencionado anteriormente, y sé que el óvulo va a vivir un día, pues, y como no necesariamente tiene que ser exacto, yo me voy a proteger un día antes del día 14 y un día después, es decir, los días 13, 14 y 15. Y si todavía tengo en cuenta que el espermatozoide puede vivir 48 horas, pues voy a añadir un día más. Entonces yo me voy a proteger los días 12, 13, el día de la ovulación, que es el 14, y los días 15 y 16. O sea, son 5 días de todo el ciclo que yo voy a evitar tener relaciones sexuales para evitar la posibilidad de un embarazo. Teniendo en cuenta lo que les he mencionado, que la paciente debe ser en lo posible muy regular. Si la paciente no es regular, esta posibilidad de embarazo se incrementa, la tasa de embarazo se incrementa mucho. Recuerden ustedes que la ovulación se puede producir tan tempranamente como el día 7 o tan tardíamente como el día 21. Entonces, yo si tengo una paciente con estas características, pues tengo una alta posibilidad de fallo. Entonces, ese es el método de calendario o ritmo, ¿no? Ya les dije que algunos usan calendario, algunos usan un collar. Hay un collar especial que lo difunde la Organización Mundial de la Salud, en el cual ella va contabilizando en qué día está y sabe exactamente cuándo deberían empezar sus días de peligro y trata de evitar tener relaciones. ¿Por qué ya no se ha difundido mucho este método? Porque ustedes han visto, todas sus compañeras probablemente, si revisan su celular, cosa que no lo recomiendo, pues tienen ahí no solamente anotado su día en que menstruaron o en el que les vino la menstruación, sino tienen bien identificado también cuándo empiezan los días de peligro. ¿Ya? Y existen otros más exactos que determinan inclusive el día exacto de la ovulación. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo por el que quizás ya no haya tanta difusión de estos métodos. Los métodos de la temperatura, el método del moco cervical, el método sintotérmico, pues se basan en el mismo principio. Por eso es que todas están ahí como abstinencia periódica. El método de la temperatura es un poco más difícil, prácticamente está en desuso. ¿Cómo se aplica? Yo me tomo la temperatura apenas me despierto. Tiene que ser una temperatura oral, generalmente con un termómetro oral, y lo adecuado pues sería una medición de la temperatura a nivel vaginal, ¿ya? O rectal. Entonces ese es mucho más exacto. Y entonces yo voy cada día registrando cuál es la temperatura que registro. Ustedes saben también que cuando empieza la fase lútea, o cuando va a empezar la fase lútea, lo primero que va a producirse es un aumento de la temperatura por la progesterona, aproximadamente medio grado. Este cambio en la temperatura, pues es lo que le indica a la paciente que está ovulando. ¿Ya? El método del moco cervical es lo mismo. Ustedes saben que el moco cervical va variando durante todo el ciclo, ya no les voy a volver a explicar lo que ya les he dicho, ¿no? Y va haciéndose más y más filante a medida que se acerca el día de la ovulación. Pues cuando la mujer se toca la vagina y recoge un poco de ese moco cervical y lo pone entre sus dedos, pues va a permitir que ella pueda separar sus manos entre el pulgar y el índice sin que el moco cervical se rompa, ¿ya? O sea, tiene una gran filancia. Y entonces, pues eso le está indicando también a la paciente que está ovulando, ¿no? Entonces, todos estos métodos se basan en el mismo principio, todos tienen por finalidad determinar cuál es el día de la ovulación y todos tienen por finalidad no tener relaciones durante esos días. Sin embargo, puede haber falla porque yo puedo agarrar el moco cervical y no tengo el cuidado de ver cómo estuvo los días anteriores y no separo completamente mis dedos y decir, ya estoy ovulando y ese día no tiene, pero al día siguiente sí tiene y entonces ahí viene el embarazo, ¿no? O
tomo mal la temperatura o realizo otras actividades antes de tomarme la temperatura y entonces yo puedo encontrar variaciones en la temperatura. Entonces, eso hace que estos métodos no sean muy fiables. Y todos, pero todos, dan como recomendación que la paciente debe ser en lo posible muy regular. Las principales ventajas de estos métodos es que yo no uso ningún método adicional, no pongo en mi cuerpo ningún medicamento no deseado, ¿no? Básicamente depende del usuario poder utilizarlo o no, no genera ningún costo, ¿no? Y no tiene obviamente efectos secundarios. Las desventajas ya les dije que yo tengo que tener cierto grado de cultura, ¿ya? Y por otro lado, también se los expliqué con lo del moco cervical, no siempre los signos de fertilidad pueden ser fiables, sobre todo si yo no sé reconocer cómo debe ser lo que yo debo encontrar. Entonces, si alguien va a usar este método, necesita un momentito más de tiempo para hacerle una explicación correcta de lo que la paciente debe encontrar para determinar si está ovulando o no. Y obviamente, al igual como les dije con el preservativo, aquí debe haber una cooperación de la pareja. De nada va a servir que la paciente determine que está en su día de ovulación cuando el esposo viene en la noche y tiene relaciones con ella, ¿no? Entonces, en este sentido se necesita mucha educación por parte de la pareja. Y el coitus interruptus es uno de los métodos más usados desde la antigüedad. Básicamente consiste en que la eyaculación se va a producir fuera de la cavidad vaginal. Pero algunos hacen esto y dejan que caiga el semen en los labios mayores o menores de la mujer, pues y contra nada existe la posibilidad de que siempre haya un embarazo. Y tampoco el hecho de que eyacule fuera de la vagina no quiere decir que no pueda haber embarazo. Se han hecho estudios en el que demuestra que las primeras secreciones del pene antes de la ovulación, ¿ya? Recuerden que el hombre va a lubricar también la uretra, ¿ya? Con un líquido muy peculiar, ¿ya? Blanquecino, casi transparente, y también puede tener espermatozoides, por lo tanto, aunque no se produzca la eyaculación dentro de la vagina, puede haber embarazo, por esto que le estoy mencionando, ¿ya? También tiene una baja o una alta posibilidad de un embarazo, ¿ya? Este es todavía mucho más estricto en cuanto a la disciplina que el varón tenga para evitar la posibilidad de que eyacule dentro de la vagina, ¿ya? Lo cual no siempre se logra, ¿ya? Y pues generalmente cuando esto ocurra, al igual que los anteriores métodos que les acabo de mencionar, pues tendríamos que usar un anticonceptivo de emergencia con método de respaldo. Y este es uno de los motivos principales del uso de la anticoncepción de emergencia, ¿no? Tampoco protege, obviamente, contra una enfermedad de transmisión sexual ni HIV. Entonces, ¿qué tener en cuenta cuando yo elijo a un anticonceptivo? Que cada paciente es muy particular, que tenemos que tener una buena historia clínica, que tenemos que dar muchos antecedentes, que tiene que haber un buen examen físico, no será igual elegir un anticonceptivo para una paciente gordita que para una flaquita, no será igual utilizar un método para una paciente que tiene 4 hijos para una que no tiene hijos, no será igual para una paciente que, por ejemplo, tenga trastornos en su menstruación a otra que tiene menstruaciones mensuales. Entonces, va a depender de muchos objetivos, ¿no? No solamente de que yo quiera usar un método anticonceptivo, sino de que yo elija cuál es el mejor para mi paciente desde el punto de vista de su salud y que yo no pueda tener efectos indeseables, sobre todo por el método anticonceptivo elegido. Y otra de las cosas más importantes es que la paciente debe desear el método anticonceptivo. Si yo le impongo un método anticonceptivo, vamos a suponer una T de cobre o una Depo-Provera,
y la paciente no lo quiere usar, pues probablemente el menor síntoma, aunque no esté relacionado con el método anticonceptivo, ella sí lo va a relacionar con el método anticonceptivo. Y entonces vamos a tener ahí una interrupción del método, que se va a catalogar como falla de método, inclusive con posibilidad de un embarazo no deseado. Entonces, tener en cuenta estas cosas que yo les estoy mencionando, ¿no? Si, por ejemplo, es una paciente que es o tiene muy frecuentemente relaciones sexuales, pues probablemente el preservativo no sea el mejor método anticonceptivo para ella, ¿no? Sí para ETS, pero no para evitar la posibilidad de un embarazo, ¿ya? Después de elegir el método, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un control, ¿ya? Hay que pedirle a la paciente que registre todos los síntomas que empieza a notar cuando usa el método anticonceptivo, sobre todo cuando utilizamos métodos hormonales, ¿ya? Y hay que pedirle a la paciente que venga en un tiempo prudente, puede ser un mes, para ver cómo le fue. Si, por ejemplo, yo estoy usando anticonceptivos orales combinados, pues le voy a pedir que venga después de su menstruación para ver cómo le fue, si hubo algún síntoma, cómo le vino la regla, cuánto tiempo le duró, si tiene, por ejemplo, sequedad vaginal. Recuerden que los anticonceptivos hormonales tienden a producir este efecto, este síntoma, y entonces yo puedo ayudarle de repente con un lubricante vaginal, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué método es el que yo estoy utilizando, pero siempre explicarle a la paciente de que esto va a suceder y que yo debo esperar cuando yo uso un determinado método anticonceptivo. Un momentito, por favor. Aló. Ya, perdón. Discúlpeme, todavía quién me llama. En cuanto al uso del condón, siempre recomendar por qué debe usarse, ¿ya? Sobre todo si yo tengo la pareja de mi paciente, que ya sé que tiene por ahí otra pareja, pues recomendar siempre que es importante que lo use, que le va a ayudar en la posibilidad de evitar una infección de transmisión sexual. Ahora, ¿debemos recomendar o no la anticoncepción de emergencia? Creo que he sido bastante claro que sí se debe utilizar cuando yo tengo la posibilidad de un embarazo no deseado. No es lo adecuado, no es igual que un método anticonceptivo, pero si yo no uso ningún método anticonceptivo y yo ya tengo 2 o 3 hijos y no quiero tener un nuevo hijo, o mi pareja es una abusadora, o se realizó con violencia sexual, o otras posibilidades, pues ustedes están en la obligación de brindarle la píldora de anticoncepción de emergencia, que ya ustedes saben, hace poco nada más se ha normado que todos los establecimientos de salud dispongan de la píldora de anticoncepción de emergencia para el uso de nuestros pacientes. ¿Qué hay de anticoncepción en el posparto? Yo puedo tener anticoncepción desde el día siguiente en que mi paciente daba luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo darle inmediatamente condones o espermicidas a mi paciente, muy bien, ¿ya? O pedir a mi paciente que a las 6 semanas venga para usar un método anticonceptivo. En realidad, por ejemplo, Salud recomienda que todas las pacientes que han tenido un parto en nuestra institución se vayan con un método anticonceptivo, ¿ya? Entonces, el que más utilizamos, el que más estamos utilizando son los métodos hormonales. Generalmente solicitan el inyectable, o sea, la Depo-Provera, ¿no? Pero podemos darle también Desogestrel, que es el Arlet 28, que es una progestina pura, no tiene influjo sobre la lactancia materna. También el DIU se puede colocar inmediatamente después del parto. El problema es que recuerden que después del parto el DIU tiene un tamaño de más o menos unos 12 a 16 centímetros posparto, ¿ya? Y lo que pasa aquí es que ese útero va a involucionar. Por un lado, la técnica de colocación del DIU en la paciente posparto es diferente
a la paciente que no ha tenido un parto, y por otro lado, el riesgo de que se expulse el dispositivo intrauterino o se caiga es mucho más alto cuando se coloca inmediatamente después del parto. Esos son los cuidados que hay que tener, pero sí se puede colocar, ¿ya? Y hay que hacer su control a las 4 o las 6 semanas. La FDA recomienda que se coloque el DIU a las 6 semanas postparto, tiempo en el cual va a estar protegida con el método de la lactancia materna, lo cual no ocurre en todas las mujeres. Y la menstruación puede venir tan pronto como al mes siguiente del parto. Entonces, no pensar tampoco que no se puede dar la posibilidad en un periodo tan corto. Esterilización postparto, sí se puede usar, es un método más sencillo en las mujeres porque generalmente se entra a nivel de la cicatriz umbilical, no deja ninguna cicatriz en la paciente, es bastante estética, fácil de realizar, por lo mismo que el útero está al nivel que les he mencionado. Uso de métodos como el diafragma, el capuchón, lo pueden usar cuando quieran, ¿ya? Se recomienda que no se tengan relaciones durante los primeros 45 días, porque durante este tiempo la paciente va a estar todavía presentando loquios, ¿ya? Los cuales van a ser cada vez más escasos, cada vez más claros a medida que van pasando los días. Y ese es el tiempo que generalmente nosotros vamos a utilizar para estimar un método anticonceptivo eficaz y que esté de acuerdo con los requerimientos que tiene cada paciente. Otro método que podríamos utilizar serían los anticonceptivos orales combinados siempre y cuando la paciente pues no esté dando de lactar, ¿ya? Después de los 6 meses, así es, se puede utilizar. Si no estuviera lactando, pues ahí sí puede utilizar cualquier método anticonceptivo, no hay ningún riesgo. Y en el aborto, pues en el aborto nosotros podemos utilizar cualquier método, ¿ya? Inclusive al día siguiente de haberse realizado el aborto. Ya les dije que el legrado uterino va a actuar como que se reinicia todo el ciclo ovárico y por lo tanto yo puedo utilizar inclusive un anticonceptivo oral combinado desde ese día y se va a regularizar el ciclo de acuerdo a la utilización de ese método anticonceptivo. Si el aborto se produjo en el segundo trimestre, ¿ya? Se recomienda que se espere 6 semanas, al igual que cuando hubo un parto, para colocar un dispositivo intrauterino o utilizar otros métodos anticonceptivos. Existen también métodos que se pueden utilizar inmediatamente, generalmente son las barreras físicas, ¿ya? O un anticonceptivo que tenga solo progestinas. ¿Qué métodos son los más recomendables en personas jóvenes? Creo que esto es una de las cosas que más les interesa. En realidad, cuando viene una persona joven, ella puede usar pues cualquier método anticonceptivo. Pero tengamos en cuenta siempre que debemos brindar un método anticonceptivo que brinda alta eficacia, ¿ya? Y que todo el tiempo la proteja. ¿Por qué? Porque estas generalmente no son parejas estables, sino que ocasionalmente van a tener actividad sexual. Entonces, si yo le digo a esta paciente, use usted el preservativo, probablemente tenga cierta dificultad en pedirle a su pareja que use el preservativo, ¿no? Eso va a depender mucho de la comunicación que como pareja lo tengan, pero conociendo y bajo la experiencia que yo les menciono, pues yo sugiero generalmente a mis pacientes que usen una píldora anticonceptiva. Una píldora con baja dosis de estrógenos, que lo use adecuadamente, que no se esté olvidando de tomar, es lo más adecuado. Pero, ¿qué es lo que se está viendo? Por ejemplo, que muchas están decidiendo por usar los inyectables o el implante subdérmico. Entonces, en realidad, no hay ninguna restricción para mujeres jóvenes. Ellas pueden utilizar el método que quieran, pero probablemente
cuando usen el implante o cuando usen los inyectables, pues van a tener los problemas que ya les he mencionado, que principalmente son falta de menstruación. Aunque algunas mujeres pues prefieren no menstruar y por lo tanto se sienten más contentas si es que usan este método anticonceptivo. ¿Hay restricción para el uso de estos métodos? Ninguno. ¿Ya? Pero todos los métodos anticonceptivos se pueden utilizar en pacientes jóvenes. Entonces, en resumen, hay que cumplir con los derechos sexuales y reproductivos de todas y cada una de nuestras pacientes. Y eso significa que yo deba o pueda planificar y tener mis hijos cuando yo desee. Y planificar quiere decir que yo debo tener un método anticonceptivo que me brinde una alta tasa de anticoncepción. ¿Ya? Como han visto, existe una variedad de métodos anticonceptivos, no hay solo un método anticonceptivo, entonces tienen varias opciones. Lo adecuado es saber llegar a mi paciente, saber escoger el método anticonceptivo con todas las recomendaciones que les he dado. Y además, ustedes deben tener, ya debe estar en sus celulares, los criterios de la OMS para elegibilidad de un método anticonceptivo, para que así tengan a la mano y saber qué riesgos podría tener mi paciente y en quién podría recomendar más o menos un anticonceptivo determinado. Si mi paciente tiene múltiples parejas, existe riesgo alto de ITS o de alguna otra enfermedad, o ya ha tenido una ITS, ustedes saben que esa paciente debería usar siempre preservativo, sea hombre o sea mujercita. ¿Ya? Este es el libro del cual he sacado yo esta clase, lo pueden revisar, lo tienen a su disposición, es completamente gratuito, ¿ya? Y les va a dar siempre una idea de qué cuidados yo debo tener con respecto a los métodos anticonceptivos. Bien, vamos a ver unos videos que les he puesto. ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Vamos a ver ahora en qué consiste el Implanon. El Implanon, ya les he dicho, es un implante subdérmico, lo que tiene es cetonorgestrel, ¿ya? Dura 3 años, de fácil aplicación, pero no todo es sencillo y hay que tener ciertos cuidados. No se debe colocar muy profundamente, hay un espacio donde yo debo colocar para saber que está bien colocado, debe ser fácilmente palpable y fácilmente removible. Entonces, aquí yo les he traído el video de cómo se coloca el Implanon. Insertarse a nivel subcutáneo para ayudar a reducir el riesgo de daños neurales o vasculares. Sí, díganme. Ya, un momentito, ya, un momentito. Ya, ahora lo El ven. implante debe insertarse a nivel subcutáneo. No se ve, doctor. Para reducir el riesgo de daños ¿Lo neurales ven o o lo ven? vasculares. No, doctor. A nivel subcutáneo en la cara interna del brazo no dominante, por encima del tríceps, de 8 a 10 centímetros. Qué raro.
Ujú. ¿Se ve? A ver, vamos a ver. El implante debe insertarse a nivel subcutáneo. ¿Ha Para cambiado? ayudar a reducir el riesgo de daños neurales o vasculares, inserte el implante a nivel subcutáneo en la cara interna del brazo no dominante, por encima Jóvenes, ¿se ven? No. Sí, doctor, sí se ve. Ya, muy bien. del tríceps, de 8 a 10 centímetros, 3 a 4 pulgadas, del epicóndilo medial del húmero, y de 3 a 5 centímetros, 1. El implante debe insertarse a nivel subcutáneo. Para ayudar a reducir el riesgo de daños neurales o vasculares, inserte el implante a nivel subcutáneo en la cara interna del brazo no dominante, por encima del tríceps, de 8 a 10 centímetros, 3 a 4 pulgadas, del epicóndilo medial del húmero, y de 3 a 5 centímetros, 1,25 a 2 pulgadas, posterior al surco o canal entre los músculos bíceps y tríceps. Debajo de la piel que cubre el tríceps, para evitar los grandes vasos sanguíneos y nervios internos del surco y que lo rodean. Si no se puede insertar el implante en este lugar, por ejemplo en mujeres con brazos delgados, debe insertarse posterior al surco y lo más lejos posible de este. Estire la piel alrededor del lugar de inserción hacia el codo. Perfore la piel con la punta de la aguja ligeramente inclinada en un ángulo menor de 30 grados. Colóquese de forma en que pueda ver el avance de la aguja observando el aplicador desde la parte lateral. Inserte la aguja hasta que el bisel o abertura inclinada esté justo debajo de la piel y no más. Si inserta la aguja más allá del bisel, retírala hasta que solo el bisel esté debajo de la piel. Baje el aplicador hasta una posición casi horizontal. Para facilitar la colocación subcutánea, levante la piel con la aguja a medida que desliza la aguja en toda su longitud. Puede notar una pequeña resistencia, pero no ejerza una fuerza excesiva. Si la aguja no está insertada por completo, el implante no se insertará de forma adecuada. Si la punta de la aguja sale por la piel antes de finalizada la inserción de la aguja, debe volver a introducirse y reajustarse a la posición subcutánea antes de finalizar el procedimiento. Mantenga el aplicador en la misma posición y empuje hacia abajo la lengüeta deslizante morada. Muévala hacia atrás hasta que se detenga. La aguja está ahora bloqueada dentro del cuerpo del aplicador. Ahora se puede retirar el aplicador. Si el aplicador no se mantiene en la misma posición durante la inserción, o si el deslizador morado no se desplaza hacia atrás hasta detenerse, el implante podría quedar por fuera del sitio de inserción. Si esto ocurre, retire el implante y repita el procedimiento en el mismo lugar de inserción con un nuevo aplicador. Si el implante sobresale, no vuelva a empujarlo hacia la incisión. Pida a la mujer que se recueste boca arriba en la cama, girado extente, de modo que la mano quede debajo de la cabeza, o lo más cerca posible. Y codo, externamente identifique el lugar de inserción en la cara interna del brazo no dominante, por encima del tríceps, de 8 a 10 centímetros, 3 a 4 pulgadas del epicóndilo medial del húmero, y de 3 a 5 centímetros posterior al surco, o canal, entre el bíceps y tríceps. Esta ubicación es para evitar los grandes vasos sanguíneos y nervios ubicados dentro del surco y que lo rodean.
Si no se puede insertar el implante en este lugar, por ejemplo en mujeres con brazo y lo más lejos posible de este. Haga 2 marcas con un marcador quirúrgico. Primero, marque el lugar donde se insertará el implante. Y segundo, marque un lugar a 5 centímetros, 2 pulgadas, proximal hacia el hombro a la primera marca. La segunda marca, marca guía, será luego la guía de dirección durante la inserción. Después de marcar el brazo, confirme que la ubicación sea la correcta en la cara interna del brazo. Lugar de inserción hasta la marca guía con una solución antiséptica. Anestesia la zona con un spray anestésico o mediante la inyección de 2 mililitros de lidocaína al 1% debajo de la piel, a lo largo del canal de inserción planeado. Sujeta el aplicador por encima de la aguja en la zona con superficie texturizada. Retira la tapa de protección transparente deslizándola horizontalmente en la dirección de la flecha, alejándola de la aguja. Si la tapa no se retira fácilmente, no utilice el aplicador. El interior de la punta de la aguja. No toque el deslizador morado hasta haber insertado por completo la aguja por vías. Grabe el implante subcutánea. Si no, la aguja se retraerá y el implante se liberará. Ante blanco. Para asegurarse de que el implante se haya insertado debajo de la piel, su posición debe permitirle ver el avance de la aguja observando el aplicador desde la parte lateral y no desde arriba del brazo. Desde la parte lateral, puede ver claramente el lugar de inserción y el movimiento de la aguja debajo de la piel. Con la mano libre, estire la piel alrededor del lugar de inserción hacia el codo. Perfore la piel con la aguja ligeramente inclinada en un ángulo menor de 30 grados. Inserte la aguja hasta que el bisel, o abertura inclinada, esté justo debajo de la piel y no más profunda. Si inserta la aguja más allá del bisel, retírala hasta que solo el bisel esté debajo de la piel. Baje el aplicador hasta una posición casi horizontal. Para facilitar la colocación subcutánea, levante la piel con la aguja a medida que desliza la aguja en toda su longitud. Puede notar una pequeña resistencia, pero no ejerza una fuerza excesiva. Si la aguja no está insertada por completo, el implante no se insertará de forma adecuada. Mantenga el aplicador en la misma posición con la aguja insertada en toda su longitud. Si es necesario, puede usar la mano libre para estabilizar el aplicador. Empuje hacia abajo el deslizador morado. Mueva el deslizador hacia atrás hasta que se detenga. No mueva el aplicador mientras mueve el deslizador morado. El implante está ahora en su posición subcutánea final, y la aguja está bloqueada en el cuerpo del aplicador. Ahora se puede retirar el aplicador. Para garantizar que la inserción se hizo bien, compruebe que la aguja se haya retraído por completo en el cuerpo del aplicador. Solo debería verse la punta morada del obturador. Coloque una pequeña tira adhesiva sobre el lugar de inserción. Verifique siempre mediante palpación la presencia del implante en el brazo de la mujer inmediatamente después de la inserción. Palpando ambos extremos del implante, debería ser capaz de confirmar la presencia de la varilla de 4 centímetros. Pida a la mujer que palpe el implante. Hasta que usted haya verificado la presencia del implante, la mujer debe utilizar un método anticonceptivo no hormonal. Si no puede palpar el implante después de la inserción o duda de su presencia, revise el aplicador. La aguja debería estar retraída por completo y solo verse la punta morada del obturador. Use otros métodos para confirmar la presencia del implante. Dada la naturaleza radiopáca del implante, los métodos adecuados para su localización son las radiografías bidimensionales y la TAC. Se puede utilizar la ultrasonografía con transductor de lineal de alta frecuencia de 10 MHz o superior, o la resonancia magnética, RM. En caso de que estos métodos fracasen, verifique la presencia del implante midiendo la concentración de etonogestrel,
en una muestra de sangre de la mujer. Los implantes a nivel profundo deben ubicarse y extraerse lo antes posible. Aplique un vendaje compresivo para minimizar los hematomas. La mujer puede quitarse el vendaje compresivo a las 24 horas. La tira adhesiva que cubre el lugar de inserción puede retirarse entre 3 y 5 días después. Llene la tarjeta de la usuaria y entréguela a la mujer para que la guarde. Llene también la etiqueta adhesiva y péguela a la historia clínica de la mujer. El aplicador es de un solo uso y debe eliminarse según la normativa local sobre tratamiento de residuos biológicos peligrosos. Muchísimas gracias, Enrique. Hemos llegado hasta el Instituto. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No tienen preguntas? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, dime. Doctor, hay posibles contraindicaciones para el uso del etonogestrel en este caso, doctor. Sí, igual que las progestinas puras, ¿no? Pacientes con antecedentes de hemorragias, pacientes que tienen efectos no deseados para otras progestinas como el inyectable. No es principalmente ese su uso. Como es una progestina puro, no es más bien un método indicado en aquellos pacientes que tienen riesgo de trombosis, ya que no empeora el riesgo de trombosis. Pero si es una mujer que ya tiene desórdenes menstruales y que no quiere menstruar, entonces podría ser favorecido, porque justamente no le va a venir menstruación. O podría darse también el efecto contrario, y eso ya lo hemos discutido, ¿no? Entonces hay que decirle a la paciente de que estas cosas pueden suceder, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a compartir otro videíto. Este es el dispositivo intrauterino, ¿ya? Veamos cómo se coloca el dispositivo intrauterino. No sé qué ha pasado con mi
Video. Acá vamos a ver este. El cervix, las trompas de falopio, los ovarios, cavidad vaginal. Hacemos, lógicamente, primero la aplicación del antiséptico en la vulva, siempre con delicadeza. Una vez que hemos colocado el espéculo, a través del espéculo colocamos el antiséptico en paredes de vagina y en cuello de útero. Luego de eso, por supuesto, en su momento tenemos que hacer el examen bimanual para palpar si es un útero anteverso o retroverso, si no hay problema en los anexos, o sea, lo clásico para descartar problemas. Por supuesto que debemos saber fecha de última regla, cualquier posibilidad de descartar problemas. Una vez que hemos preparado todo ya con antisepsia, cogemos con un tirabalas el labio anterior del cuello del útero. Ya ustedes saben que el coger con el tenáculo es una forma de alinear el cuello con el cuerpo para que haya ese ángulo anterior. Y lógicamente al alinear, al jalar el cuello, estiramos y estamos alineando cuello con cuerpo y vamos a evitar una perforación. Entonces, con esta mano izquierda yo estoy haciendo la tracción del cuello para hacer que se alineen cuello y cuerpo. Ya por supuesto, me he calzado los guantes, en este caso no los vamos a utilizar, pero ya sabemos que con guantes preparo el material, el dispositivo ya está previamente cargado, hago la histerometría. El histerómetro sabemos que mide la longitud de toda la cavidad uterina, ingresamos, pasamos perfectamente y medimos toda la cavidad uterina. Vamos a ver cuánto mide en este caso, mide 6 centímetros esta cavidad uterina. Esto nos va a permitir saber hasta cuándo vamos a ingresar el aplicador. Vamos a cargar. Algunos saben que existe la técnica sin guantes. En el mismo empaque, ya saben, acá está, tenemos el aplicador listo. Lo primero que hacemos es doblar los brazos de la T de cobre, esconderlos en el aplicador. Y una vez que estén escondidos los brazos, simplemente procedemos a colocar el émbolo y eso que nos va a permitir ingresar a la cavidad. Ya estamos con el dispositivo colocado con los brazos doblados. Medida 6. Vamos a medir con el histerómetro lo que calculamos previamente, los 6 centímetros, o sea, yo debo mover un poquito la marca. Y en ese momento procedo a hacer la inserción. Nuevamente tracciono el cervix con el tenáculo. El tenáculo saben que es conocido como tirabalas. Tirabalas, ¿por qué? Porque en las épocas de guerra se procedía a sacar balas con ese instrumento. Muy bien, llegamos al fondo, hemos llegado al fondo. En ese momento estamos seguros que estamos en el fondo, retrocedemos un poquito y procedemos a empujar el émbolo para que salgan los brazos y se adapten en la cavidad uterina. En ese momento retiramos el émbolo y retiramos también el aplicador. Salimos y estamos viendo las guías. En ese momento cogemos una tijera y la recortamos a 1,5 centímetros, a 2 centímetros del orificio externo para que a la hora de la verdad no le moleste al hombre, sobre todo que hay unos varones muy exquisitos, sensibles en el arma. Podemos proceder. Hecho eso, salimos y no hay ningún problema. También es bueno, y esto es como un detalle, existe la Flexi T300 que la mencionamos. Es tan pequeña, tiene un aplicador. Content. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Es igual la colocación de la T de cobre que la Mirena? La Mirena es la primera que han visto. ¿O han notado que es diferente? Sí, ya sé que es parecido, Araceli, pero ¿cuál es la diferencia?
Bueno, les voy a pedir que por favor revisen el video. Ya no es igual la colocación. Tiene una pequeña diferencia. Y es muy importante porque la Nova T, la que les digo que aparte del cobre tiene hilos de plata, se coloca exactamente igual que la Mirena. ¿Ya? La Mirena, ustedes saben que es el SIU, liberador de levonorgestrel, ¿ya? Y es muy importante saber su colocación porque cada vez se coloca más, es más anatómica, se supone que es mucho mejor, pero no pierde su eficacia la T de cobre al respecto. Solamente el deseo de la paciente de usar otro método anticonceptivo. Pero es más fácil colocar una T de cobre que colocar la Mirena. Pero la ventaja de la Mirena es que ya viene casi con todo listo, ¿ya? Entonces solamente es retraer momentáneamente las alas y luego hacer la colocación dentro del útero y ahí está la diferencia. Quiero que lo vean ustedes mismos para saber cuál es la diferenciación entre una y la otra. Vamos a ver un último video. ¿Hilo? Entonces, es el mesosalping, es el punto que se pinzó, ahora se liga y posteriormente se corta y vamos a ver los dos cabitos de sutura que cuando el catgut se termine de reabsorber, que es promedio 30 días, quedarán sueltos, o sea, uno lejos del otro. Vamos, como verán, es una herida muy pequeña. Suelta. Y aquí tienen los cabitos. Entonces, al separarse, se van alejado de sí, sección de sí mismos, y entonces ya tendremos la opresión como tal. Entonces, pásame tu punto bajo. Entonces podemos dar un puntito abajo. Hay varios métodos de ligar. Este es el que más se usa. La ventaja de este es que puedes recanalizar al paciente. No quitaste la fimbria y dejas una buena cantidad de trompa hacia los lados, de manera que si algún día el paciente quisiera, y más en gente joven, hacemos esta que es la Pomeroy modificada. Entonces, con un sangrado mínimo, que se puede hacer con anestesia local o general, o cesárea. Y aquí ya vamos a dejar, agarra tu... Se va a ir la trompa. Va a levantar aquí el compañero ayudante. Sacamos esta gasita que teníamos por ahí pendiente. Y vamos a empezar a cerrar por planos. Aquí es peritoneo. ¿No sirve esta pinza? Pásame atrás. ¿Disección? Sí, exactamente como dice el doctor Rosco rojo y blanco con blanco, y etcétera, ¿no? Entonces está con peritoneo, pues neurosis, grasa, finalmente la piel.
Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Entonces han visto cómo se inserta un DIU, cómo se inserta un implante, han visto una técnica quirúrgica. No sé si tienen alguna duda. Dime, Alonso. Doctor, eso en cuanto al método quirúrgico de ligadura de trompas, ¿es preferible hacerlo al perdón, cuando tenemos una cesárea, o se realiza una cesárea y la paciente quiere hacerse ligaduras? Vi que dentro de la cirugía lo hacen cuando el útero está fuera, o sea, exterior del cuerpo. No, esa es la modalidad que tienen los diferentes, es la técnica, digamos, que tiene cada ginecólogo. Yo, por ejemplo, yo nunca saco el útero cuando hago una cesárea. Está demostrado que sacar el útero incentiva a que el paciente haga hipotonía o atonía uterina. Entonces, normalmente saco el bebé y dentro del útero cierro la cavidad uterina. Y dentro del útero también hago la ligadura si es que la paciente ha solicitado su ligadura. No necesito sacar el útero para hacer la ligadura. Es muy sencilla. Es una operación muy, pero muy sencilla. ¿Ya? Ya, doctor. Muchas gracias. Ya, muy bien, Alonso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Dime, Benjamín. Doctor, en caso de un fallo del método, en este caso del DIU y se presenta el embarazo, ¿no? ¿Qué consideraciones hay que tener para extraerlo? ¿O en todos los casos se puede extraer el DIU cuando ya está en un embarazo? Ya, sí. Recuerda que la T de cobre en un principio va a actuar como un método extraño, como un cuerpo extraño, ¿verdad? Si no logró evitar que pasaran los espermatozoides y tampoco logró evitar la implantación, pues se va a desarrollar el embarazo y la T de cobre van a coexistir. Entonces, si no da ninguna sintomatología, se lleva el embarazo sin ningún problema. ¿Qué es lo más usual? Que la paciente haga una amenaza de aborto o un aborto. Si se produjo el aborto, pues ya no hay nada que hacer, se retira la T de cobre y se hace su legrado uterino. Si es que es una amenaza de aborto y para el sangrado con el tratamiento, entonces uno se pregunta, ¿retiro la T de cobre o la dejo la T de cobre? No hay una opinión única al respecto. Si la T de cobre se encuentra por delante de la anidación, lo recomendable es que se retire la T de cobre con cuidado, tratando de que no se puedan producir nuevos cuadros de amenaza de aborto o que se pueda producir un aborto en la paciente. Si la T de cobre está por detrás o cerca o muy cerca del saquito gestacional, pues lo recomendable es no hacer nada. Tratar la amenaza de aborto con progesterona y que continúe el embarazo como que si no tuviera ninguna sintomatología. ¿Qué puede pasar? Generalmente va a salir adosada a la placenta, pero en algunas ocasiones se puede pegar a una parte fetal, ¿ya? Y entonces van a ser, por ejemplo, si se adosa la espalda, va a nacer con la marquita de la T de cobre en la espalda. A eso se llama tatuaje, ¿ya? Eso es lo que podría pasar. Pero es más o menos así como se maneja estos casos, ¿ya? No, entonces, no en todos se tiene que sacar la T de cobre y tampoco en todos necesariamente hay que dejarlo. Pero se puede optar por ambos casos y siempre comunicarle a la paciente que puede perder su bebé por estar el dispositivo uterino en el útero, ¿ya? También podría tener la paciente algún grado de decisión, sí, porque si ella dice, doctor, yo quiero que me saque la T de cobre si se pierde mi embarazo, bueno, pero no quiero que esté la T de cobre ahí, porque voy a tener problemas o porque tenía antecedente de amenaza de parto pretérmino. Entonces, hay que tener en cuenta también cuál es el deseo de la paciente, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos terminado con su segunda sesión sobre anticoncepción. Creo que les he dejado bastante claro las indicaciones,
las contraindicaciones, los beneficios y cómo elegir qué método anticonceptivo es el más adecuado para usar en mi paciente. Entonces, en el examen probablemente les va a venir un ejemplo y ustedes van a escoger y van a tener que decirme por qué han elegido ese tipo de dispositivo o de anticoncepción oral, no sé, el método que ustedes elijan. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Es todo por ahora. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.